Hay momentos en la vida de una artista que no aparecen en las revistas. Momentos que ocurren lejos de las cámaras, lejos de las alfombras rojas, lejos del aplauso. Momentos que solo conocen quienes los viven desde adentro. Para Neslihan Atagul, una de las actrices más amadas del cine y la televisión turca, ese momento llegó sin previo aviso, en medio de una grabación, en una ciudad a cientos de kilómetros de su hogar. Y cuando llegó, cambió todo. Esta es su historia. No la que se construyó en los estudios de televisión. No la que proyectaban los carteles de las series. Esta es la historia más real de una mujer que alcanzó la cima y que, cuando el cuerpo le pidió parar, tuvo que tomar una decisión que pocos artistas en su posición habrían tenido el valor de tomar. Neslihan Atagul nació el 20 de agosto de 1992 en Estambul. Su herencia es diversa. Por el lado materno tiene ascendencia rusa blanca y por el lado paterno, circasiana. Creció en una ciudad que nunca duerme, ruidosa y magnética, donde el arte y la tradición conviven con la modernidad. Y desde muy joven, supo que quería actuar. Onirio. A los 13 años ya había dado sus primeros pasos formales en el mundo de la actuación, inscribiéndose en una agencia que reconoció rápidamente su talento. No fue una de esas historias de una joven que llega a la fama de la noche a la mañana por casualidad. Fue una historia de trabajo, de constancia, de alguien que decidió que su pasión sería también su profesión y que estaba dispuesta a prepararse para ello. Onirio. Sus primeros trabajos en cine y televisión llegaron siendo todavía muy joven. Sus actuaciones en películas como First Love y Araf no solo le valieron reconocimientos a mejor actriz a una edad temprana, sino que consolidaron su reputación como una de las intérpretes más brillantes de su generación. Turquía comenzaba a notar que tenía entre sus filas a alguien extraordinario. Pero el mundo aún no lo sabía. Onirio. Eso estaba a punto de cambiar. En 2015, Neslihan Atagul asumió el papel que la convertiría en un fenómeno global. El papel de Nihan en Kara Sevda, conocida en el mundo hispanohablante como Amor Eterno. La historia de un amor imposible entre dos personas de mundos opuestos que se encuentran, se pierden y se buscan sin tregua, capturó la imaginación de millones de espectadores en decenas de países. La serie fue protagonizada por Neslihan junto a Burak Özçivit, uno de los actores más reconocidos de Turquía, y se emitió de 2015 a 2017. 10 minutos. Lo que Neslihan hizo con Nihan fue algo que va más allá de la técnica actoral. Creó una mujer compleja, contradictoria, profundamente humana. Una mujer que amaba con una intensidad que el espectador sentía en el pecho. Y el público respondió a eso con una fidelidad rarísima en la industria del entretenimiento. Los fanáticos de Kara Sevda no eran simplemente seguidores de una serie. Eran personas que habían puesto algo de sí mismos en esas pantallas, que habían encontrado en la historia de Nihan y Kemal un espejo de sus propias emociones. Kara Sevda llegaría a convertirse en la única serie turca galardonada con el Premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Un reconocimiento que, hasta ese momento, nadie en la industria turca había logrado. Y Neslihan era el rostro de ese triunfo. Era joven, talentosa, reconocida internacionalmente. Todo parecía construido sobre una base sólida. 10 minutos. Pero el mundo del espectáculo tiene una forma particular de exigir. Y lo que pocos veían desde fuera era el ritmo brutal que exige la producción de una gran telenovela. Las jornadas de grabación interminables, la presión de mantener la calidad capítulo tras capítulo, la vida personal relegada a un segundo plano. Todo eso pasa factura, tarde o temprano. La historia de amor de Neslihan y el también actor Kadir Doğulu comenzó en 2013, durante las grabaciones de la serie Fatih Arville. Su amistad floreció rápidamente en un amor que la pareja formalizó en matrimonio en 2016. A lo largo de los años, su relación fue señalada por la prensa como una de las más sólidas del mundo del espectáculo turco. Dos artistas que compartían profesión, valores y una vida en común. Pero incluso el amor más firme enfrenta pruebas cuando la salud se convierte en el centro de la conversación. Onirio. Después del éxito arrollador de Kara Sevda, Neslihan no se permitió descansar demasiado. Regresó para protagonizar La hija del embajador, junto a otro grande de la actuación turca, Engin Akyürek. Era un nuevo reto, un nuevo personaje, una nueva historia. Y el público volvió a responder. La serie se convirtió en otro éxito de audiencia, otro proyecto que reafirmaba la capacidad de Neslihan para sostener sobre sus hombros una producción entera. 10 minutos. Pero ahí, en plenas grabaciones, en medio de una segunda temporada que avanzaba a toda velocidad, algo comenzó a cambiar. A principios de 2021, Neslihan sufrió un agravamiento del síndrome del intestino permeable que padecía desde hacía un tiempo. Este problema le provocó una rápida pérdida de peso, lo que la llevó a someterse a un reconocimiento médico.
La actriz solicitó inicialmente un periodo de descanso, con la esperanza de poder recuperarse y retomar las grabaciones. Pero el cuerpo no siempre responde según los calendarios que nosotros queremos imponerle. Hola. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera. Según lo que ella misma comunicó públicamente a través de sus redes sociales, el momento había llegado. En sus propias palabras, escribió que era hora de despedirse de Nare, la mujer que sentía profundamente cuando actuaba, y que aunque ella había tolerado la situación, su cuerpo no lo había hecho, por lo que necesitaba descansar un poco. Magneticious. Esas palabras, sencillas y directas, resonaron de una manera especial entre sus seguidores, porque en ellas no había queja ni victimismo. Había honestidad. La honestidad de alguien que reconoce que hay batallas que no se pelean con voluntad, sino con tiempo, con cuidado, con paciencia. La salida de la protagonista de La hija del embajador fue una noticia que tomó por sorpresa a los creadores de la serie, quienes tuvieron que realizar cambios en el guión en un intento por reorganizar la historia. Era la primera señal de que el impacto de su ausencia iba más allá del público, afectaba a toda la maquinaria de producción que dependía de su presencia. El comercio. Pero hubo algo que los fanáticos entendieron antes que nadie: Neslihan no se iba porque quisiera. Se iba porque necesitaba hacerlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Días después de anunciar su salida, la actriz quiso tranquilizar a sus seguidores con un mensaje en el que les agradecía el apoyo recibido. Les dijo que eran muy amables, que no la habían dejado sola. Era el gesto de alguien que valora genuinamente la relación con su público, que no toma por sentado el cariño que le han dado a lo largo de los años. Y ese cariño, en ese momento difícil, se multiplicó. Divinity. El periodo de recuperación fue largo. Desde el momento en que abandonó las grabaciones, Neslihan se mantuvo alejada de la actuación por un tiempo considerable, enfocada en su recuperación. Las redes sociales, que hasta ese momento habían sido una ventana abierta a su vida, se volvieron más silenciosas. Y ese silencio, para muchos fanáticos, fue más elocuente que cualquier declaración. 10 minutos. Con el tiempo, algo diferente comenzó a acontecer. La actriz fue recuperando fuerzas de a poco, y las noticias que llegaban desde Turquía tenían un tono gradualmente más esperanzador. Ya recuperada, Neslihan regresó al trabajo con 2 nuevos proyectos, y en uno de ellos compartiría pantalla con alguien muy especial, su marido, Kadir Doğulu. Era una imagen poderosa. La actriz, que había tenido que alejarse de las cámaras, volvía al trabajo junto al hombre que había estado a su lado durante los momentos más difíciles. Hola. Pero lo que nadie imaginaba en ese momento es que la vida tenía preparada una sorpresa todavía más grande. En el verano de 2024, Neslihan Atagul compartió con sus seguidores la noticia de que estaba embarazada de su primer bebé. Lo anunció a través de su perfil de Instagram, donde publicó una imagen sentada en un camastro, al aire libre y rodeada de naturaleza, con las manos en el vientre y una sonrisa que decía todo lo que las palabras no necesitaban decir. Siempre apegados a la intimidad de su vida personal, tanto ella como su esposo pidieron respeto y privacidad en esos momentos. Hola. Era un capítulo completamente nuevo. La actriz, que había dado vida a personajes marcados por el amor, el sacrificio y la búsqueda de la felicidad, se preparaba ahora para vivir en primera persona la experiencia más transformadora de la vida de cualquier ser humano. Poco después, Neslihan también reveló el sexo de su bebé. Junto a su esposo Kadir Doğulu esperaban un niño. La pareja, que ese año también celebraba 8 años de un amor que había sido un pilar en sus vidas, se sentía rebosante de felicidad con una noticia que marcaba un nuevo capítulo en su historia juntos. Marie Claire. En los primeros meses de 2026, Neslihan Atagul dio la bienvenida a su primer hijo, y sus fanáticos, que habían seguido con emoción todo el recorrido del embarazo, recibieron la noticia con una alegría desbordante en las redes sociales. Onirio. Y ahí está el punto de inflexión de esta historia. Porque la noticia triste que muchos titulares han intentado construir alrededor de Neslihan Atagul no es una tragedia. Es algo mucho más matizado. Es la historia de una mujer que, en la cúspide de su carrera, tuvo que enfrentar los límites del cuerpo humano. Que tuvo que elegir entre el espectáculo y la salud, entre el personaje y la persona. Y que eligió vivir. A partir de 2026, Neslihan se ha volcado en su hijo, de 1 año, y en su marido, alejada por el momento de las novelas y los proyectos profesionales. Para ella, según lo que se ha podido conocer a través de los medios, este es un año de familia. Un año de silencio elegido, no impuesto. Un año de presencia, no de ausencia. 10 minutos. Para quienes la amaron como Nihan Enkara Sevda,
Para quienes se emocionaron con Naren, la hija del embajador, para quienes siguieron cada uno de sus proyectos con una lealtad construida a lo largo de años, esa decisión puede sentirse como una pérdida. Y esa sensación es legítima. El arte de un actor es también un regalo para su público, y cuando ese regalo se pausa, el público tiene derecho a extrañarlo. Pero hay algo que el fandom más leal de Neslihan Atagul ha comprendido mejor que nadie, que un artista que cuida de sí misma es un artista que podrá seguir creando. Que el descanso no es el final de una carrera, sino la condición para que esa carrera continúe. Que lo verdaderamente triste no sería verla tomarse un tiempo para estar con su hijo recién nacido, sino verla sacrificar su salud en el altar de la productividad. Lo que vino después de la enfermedad, después del silencio, después del retiro temporal, fue una vida que Neslihan eligió construir con sus propias manos. No la que le imponían los contratos ni la que dictaban las audiencias. La suya. Y eso, lejos de ser una noticia triste, es quizás la historia más hermosa que una actriz de su trayectoria puede protagonizar. Porque los personajes que interpretamos en pantalla tienen un guión predeterminado. Pero la vida real no funciona así. En la vida real, las decisiones más valientes no son las que se toman bajo los focos, sino las que se toman en silencio, cuando nadie está mirando, cuando el único público que importa eres tú mismo. Neslihan Atagul ha construido una carrera extraordinaria. Ha dado vida a personajes que vivirán en la memoria de millones de personas mucho más allá de cualquier temporada televisiva. Ha ganado premios, ha emocionado a audiencias en todo el mundo, ha llevado el nombre de la televisión turca a escenarios internacionales que pocos habrían imaginado hace 2 décadas. Y cuando el cuerpo le pidió parar, paró. Eso no es derrota, eso es sabiduría. El mundo del espectáculo tiene una tendencia particular a celebrar el sacrificio extremo, a aplaudir a quienes se entregan hasta derrumbarse, a convertir el agotamiento en sinónimo de compromiso. Pero hay otra narrativa posible, la de quienes entienden que el arte no puede florecer si quien lo crea no está bien. La de quienes reconocen que cuidarse no es abandonar la vocación, sino honrarla. Neslihan Atagul es hoy una madre. Una mujer que lleva a su hijo en brazos después de años de una carrera que le exigió todo. Que mira hacia atrás con la satisfacción de saber que dejó algo real en cada proyecto que tocó. Y que mira hacia adelante sin prisa, con la serenidad de quien sabe que todavía tiene mucho por decir cuando llegue el momento. Las pantallas la esperan, el público también. Y cuando vuelva, como ha vuelto antes de las adversidades, su regreso tendrá el peso específico de quien se fue para poder regresar mejor. Por ahora, su historia más importante se escribe sin cámaras, en la quietud de un hogar, con un bebé entre los brazos y un hombre a su lado que lleva más de una década siendo parte de su vida. Esa historia también merece ser contada. Y también merece que la escuchemos con el mismo respeto y la misma admiración con la que alguna vez miramos sus personajes en pantalla. Porque Neslihan Atagul, la actriz, siempre será Nihan. Siempre será Nare. Pero antes de todo eso, y después de todo eso, es simplemente ella misma. Y eso es suficiente. Kadir Doğulu aynı zamanda 2 yıl önce aramızdan ayrılan efsane şovmen, huysuz